La gente se aburre porque ya ha hecho todo lo que podía hacer. Así, ahora, el miedo a la muerte es lo único que les emociona. Con esta cita de nada más y nada menos que Brian Hugh Warner, más conocido como Marilyn Manson, abre mi invitada de hoy su libro, La enfermedad del aburrimiento. Y es que Josefa Ros Velasco lleva 10 años estudiando eso, el aburrimiento, que es uno de esos fenómenos fascinantes en los que no pensamos demasiado, pero que tienen una importancia mucho más profunda de lo que imaginamos en nuestras vidas. Porque para la mayoría de nosotros, el aburrimiento es poco más que un fastidio que nos sucede de vez en cuando y que resolvemos con cierta facilidad, normalmente sacando el móvil y zambulléndonos en nuestra red social de cabecera. Pero hay muchos tipos de aburrimiento y algunos de ellos pueden ser bastante más destructivos. Como tantos otros descubrimientos maravillosos, yo supe de Josefa a través de Twitter a raíz de su proyecto Preboard, con el que está estudiando el aburrimiento que sufren las personas mayores que viven institucionalizadas en residencias, por ejemplo, cómo esto afecta a sus vidas allí y cómo quizás podríamos repensar estos centros. Además, Josefa es doctorada cum laude en filosofía, algo que traté de aprovechar para aprender un poco sobre una de las materias de las que da clase, la estética. Porque ¿qué hace que algo sea bello? ¿Hay una belleza universal o es cultural? Estas y otras preguntas de esas raras que se me ocurren a mí de vez en cuando nos llevaron a charlar durante algo más de una hora y delante de las casi 50 personas que vinieron a la grabación que hicimos en mi querido Instituto Tramontana, en el mismo lugar en el que, como creo que sabes, y si no, aprovecho para recordártelo, voy a dirigir a partir de enero un programa de desarrollo directivo y liderazgo para el que aún nos quedan algunas plazas, pero pocas. Así que si te interesa, te he dejado el enlace en las notas del capítulo. Esta es la segunda entrevista de Kaizen que grabo con público, pero habrá más, seguro, tanto de Kaizen como de Nada que Ganar, porque cada día lo disfruto más. La verdad es que creo que se genera un ambiente muy especial al poder oír y ver las reacciones de quienes nos escuchan mientras hablamos. Y me consta que el público también lo disfrutó, porque nos quedamos después cerca de una hora tomando algo y charlando todos juntos. Si te apetece, ojalá que coincidamos en alguna de las próximas grabaciones. Y no me enrollo más, espero que disfrutes tanto como lo hice yo de esta conversación con Josefa Ros Velasco. Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. Josefa, bienvenida a Kaizen y al Instituto Tramontana que nos acoge hoy. ¿Cómo estás? Pues encantada de la vida, ¿cómo voy a estar? Contentísima. Yo tengo muchas ganas de que nos pongamos a hablar, pero antes quiero agradecer, lógicamente, a Tramontana por cedernos este espacio que no sé si lo habéis podido ver, pero luego, si os dais una vuelta, veréis que es un sitio alucinante. Y además, también a los que habéis venido a la grabación en directo, porque mañana es festivo en Madrid, que eso supongo que ayuda, pero tiene mérito que no os hayáis ido de puente y estéis hoy aquí. Todavía están a tiempo. Todavía están a tiempo. Podéis esperar una horita al menos. Yo lo agradecería. Aunque yo he descubierto que teníamos conocidos en común, lo cierto es que a ti, Josefa, te descubrí por primera vez cuando lanzaste el libro, que te lo he traído ahí, luego haremos promoción, que se llama La enfermedad del aburrimiento. Me lo he traído para que me lo firmes. Pero tú eres filósofa, como mi madre. Y es una elección de carrera que siempre me ha llamado la atención. Repelo un poco esa etiqueta, ¿eh? Bueno, has estudiado filosofía, ¿te vale? Eso sí. Vale. No es como si hubiera una enorme presión social para que la gente estudie metafísica y cosas de estas. ¿Cómo llegas tú a la filosofía? No la hay, pero ciertamente la filosofía estaba en mí desde que era pequeñita. Las preguntas estaban en mí, aunque yo no les ponía etiqueta, no les ponía nombre. Desde luego no sabía identificar qué autor había lanzado esa pregunta al mundo por primera vez, pero estaban en mí desde que era muy pequeña. Era una niña puñetera, fastidiosa, preguntona. Los profesores iban de cabeza conmigo, se reunían con mi madre constantemente. Es decir, que siempre he tenido esa vena, esa mente filosófica que yo llamo que es el cuestionártelo todo, no dar nada por hecho, no conformarte nunca con ninguna respuesta, que bueno, y ahí está también mi castigo, en el hecho de que me cuesta mucho abrazar respuestas definitivas. Creo que no hay ninguna para mí. Y eso te obliga a caminar un poco por el mundo a ciegas y es tortuoso, ¿Cómo? Así que llegué a la filosofía cuando descubrí que todas esas preguntas que había en mi mente
ya las habían planteado otras personas antes. No personas de mi entorno, no era el caso, pero sí otros filósofos. ¿Y cuál fue el primero que descubriste? Descartes. Fue Descartes y además fue de una forma muy graciosa. A mí siempre me ha gustado pues, salir con gente mayor que yo, siempre. Evidentemente, ya en lo que he contado, pues se puede observar por qué, ¿no? Porque me enseñaban más de lo que me correspondía a mi edad. Y claro, bueno, pues charlando con un amigo que tenía como unos 4 años más que yo, cuando yo tenía aproximadamente unos 16, y entre humo de cannabinoides, le comenté, tío, ¿tú te has parado alguna vez a pensar en que a lo mejor todo lo que estás viendo realmente es fruto de tu mente y no existe? Y me dijo, pero eso se llama genio maligno, y lo dijo Descartes, no te creas tan lista. Y a partir de ese momento dije, bueno, ¿quién es ese tipo? ¿Quién es Descartes? Y ahí me lancé, leí el discurso del método una vez, 2 veces, 3 veces y dije, bueno, tengo que estudiar filosofía. Es una conversación muy del gran Lebowski esa, pero me parece muy interesante. Además tengo un libro para ti que te tengo que dar, que se llama La realidad no existe. Esa fase ya la he superado, afortunadamente. Bueno, yo te lo voy a dar igual. Pero no negaré que estuve, cuando ya estaba en la carrera, durante todo tercero, iba como un alma en pena por los pasillos de la facultad, pensando, todo es relativo, no existe nada, no te creas nada, puedes hacer lo que quieras. Fue terrible. Hasta que un profesor me dijo, Josefa, no es funcional. Si lo que hay fuera, lejos de tus sentidos, antes de pasar por tus facultades, no es exactamente igual, será muy parecido. Y ahí me tranquilicé un poco. Eso es importante. Oye, ¿cómo llegaste al aburrimiento como tema? Porque a priori no parece el tema más comercial del mundo, aunque yo mismo le dediqué un capítulo al principio del podcast, porque creo que es un fenómeno muy interesante. ¿Cómo llegaste tú al aburrimiento como tema? Es un fenómeno que nos toca a todos y lo que nos toca a todos siempre resulta interesante. Fue gracias a estudiar filosofía, por eso a veces digo, esto de que si soy filósofa, a veces me he arrepentido de haber estudiado filosofía, pero es que si no llega a ser porque me lancé a ello, nunca hubiese llegado al tema del aburrimiento, que es el tema que más me gusta en el mundo. A mí me gusta mucho hablar de 2 cosas, del aburrimiento y de mí, y de mis anécdotas de infancia. Es que una cosa puede conducir a la otra en determinadas circunstancias. Voy a intentar no excederme, pero no prometo nada. Bueno, pues fue gracias al filósofo alemán Hans Blumenberg. Vale. Este filósofo, bueno, pues dejó sin publicar una serie de textos sobre antropología filosófica que se publicaron en el año 2006 en alemán, cuando yo leía alemán, ya no leo. Hubo una época que sí. Y bueno, pues al final se publicaron de manera póstuma en un mamotreto así enorme que se titula Beschreibung des Menschen. Que así para los que no... Descripción del ser humano. ¿Vale? Está uno metido en la cámara de eco. Y bueno, en este mamotreto de casi 700 páginas había como 10 paginitas dedicadas a la cuestión del aburrimiento. Y ahí empezó todo. Realmente no fue el motivo de que decidiese dedicarme a estudiar el aburrimiento para el resto de mi vida, como parece que va a suceder, pero sí al menos de que decidiese hacer mi tesis doctoral sobre la cuestión del aburrimiento, porque estaba ahí debatiéndome entre la fenomenología husserliana y menos mal que no lo hice. Eso sí que no es comercial. Por Dios. Y aburrido sí que es un rato. Mira, oye, pues una cosa lleva a la otra. Oye, metámonos un poco en harina con el libro, con el que además a mí me ganaste porque casi literalmente desde la primera página, porque lo de empezar con una ¿Seguro que no fue desde la portada? La portada también, pero lo de empezar con una cita de Marilyn Manson me ganó. Me pareció muy recomendable. Y empecemos por lo que para mí es lo fundamental, y además me gusta mucho cómo lo explicas, que es ¿cómo defines tú el aburrimiento o qué es el aburrimiento? Bueno, pues es una pregunta complicada porque, como te comenté entre bambalinas, el aburrimiento es un fenómeno multifactorial y esto implica que se estudie desde distintas disciplinas a un mismo tiempo, disciplinas que tienen que colaborar todas ellas si realmente se quiere aprender el fenómeno de manera holista. Pero al final, pues esto también conlleva que el filósofo quiere plantear la suya y hablar del aburrimiento en términos más existencialistas. El sociólogo quiere hablar del aburrimiento desde una perspectiva mucho más relacionada con lo que es la ciudad, los procesos de consumo, etc. El antropólogo, pues se fija en otra... Así estamos. Entonces siempre nos vamos arañando los unos a los otros. Y yo he tratado un poco, bueno, pues ya que me he dedicado más de una década a estudiar este fenómeno
abordando todas esas narrativas filosóficas, teológicas, literarias, médicas, intentar sacar unos mínimos. ¿Cuáles son los mínimos? ¿En qué hemos coincidido todos desde el principio de los tiempos, desde que comenzamos a hablar sobre esta cuestión? Y para mí el aburrimiento es una experiencia dolorosa, una sensación de malestar, y este detalle es imprescindible. Si no duele, no es aburrimiento, será otra cosa. Una experiencia fastidiosa que sentimos cuando la realidad en la que nos encontramos inmersos, la situación presente, cuando esa relación interpersonal que intentamos establecer, esa actividad con la que tratamos de comprometernos, no nos estimula adecuadamente. Puede resultarnos hipoestimulante o hiperestimulante. En cualquier caso, la conclusión va a ser que no vamos a mantener la atención sobre esa situación y vamos a desconectar. Entonces, el aburrimiento lo que hace es señalarte un poco que tu relación con el entorno tiene problemas y que tienes que prestarle atención de alguna forma. Eso es el aburrimiento. Sentir que el contexto no cumple con tus expectativas. Claro, y esa es una definición que nos abre un montón de melones, que voy a intentar que vayamos abordando poco a poco. Empezando porque hablas de niveles de estimulación esperados, o niveles de estimulación, vamos a hablar si esperados o no. Y si yo antes decía que no sabía si era el tema más comercial del mundo, en parte era porque yo tengo la sensación de que vivimos en una sociedad que está permanentemente anestesiada contra el aburrimiento. Ya nos gustaría. No digo que no exista y no digo que consigamos eliminarlo, pero sí que de alguna manera nos hemos rodeado de todo tipo de analgésicos con los que podemos pensar en ellos en la forma de la industria del entretenimiento, de, yo qué sé, había apuntado por aquí las redes sociales, la hiperconectividad, el turismo, los deportes de riesgo, un montón de cosas que yo no sé si colman nuestros niveles esperados o no, o los rebajan, o a veces yo creo que más bien los ofuscan, pero yo creo que además a la vez es interesante porque creo que ese exceso de opciones hace todo menos disfrutable. ¿Cómo ves tú esa anestesia social frente al aburrimiento? Bueno, vaya por delante que esas píldoras, yo suelo llamarlo píldoras o entretenimientos rápidos, ¿no? También los llamo a veces opciones predeterminadas para llenar el tiempo. Las hemos creado nosotros. Las hemos creado nosotros. No me gusta nada hablar de entes abstractos que dominan nuestra cotidianeidad, la industria del consumismo, la industria del entretenimiento masivo, la tecnología, la inteligencia artificial, la sociedad. Esa es la peor de todas. Todas estas cosas son parte de nosotros y las hemos creado nosotros para nuestra comodidad. Lo que pasa, esto es como las pastillas para dormir. Si te pasas tomándolas, si abusas de ellas, si excedes el uso para el que fue diseñado, que es llenar pequeños momentos puntuales, al final sucede lo que sucede, ¿no? Que dejan de hacerte efecto. Efectivamente, lo que nos pasa actualmente es que, es cierto, tenemos la sensación de que el catálogo de opciones predeterminado, ese que vale tanto para ti, como para mí, como para ti, como para ti, bueno, parece que no acaba nunca, que es ilimitado. Pero por muy limitado que te parezca, al final las opciones que hay dentro de ese catálogo ya las conoces, ya sabes qué esperar de ellas. Puedes ir al cine, puedes ir al teatro, puedes ir a tomar unas cañas con los amigos, lo que quieras, pero tú ya sabes en qué consiste ver una película, aunque la película sea distinta. Pero ya conoces de sobra esa experiencia. Y es una experiencia que además no ha requerido de un proceso metarreflexivo por tu parte. Tú no has tenido que hacer prácticamente ningún esfuerzo para averiguar si eso realmente te aporta significado o si simplemente, bueno, pues es un matatiempo, ¿no? Algo para pasar el rato. Al fin y al cabo, te va a reportar aburrimiento. Me doy cuenta, sobre todo con el uso de las redes sociales, que también has mencionado. Y es que, claro, están diseñadas para ese rato que estás en la parada, estás en Atocha y para el que no sea madrileño, todo el mundo sabe lo que es Atocha, ¿verdad? Estás en Atocha y te aparece en pantalla que quedan 10 minutos para que llegue el tren.
Y en esos 10 minutos a ti no te da tiempo a hacer nada que para ti realmente reporte significado. Necesitas esa píldora porque quizá no te apetece quedarte a solas con tus pensamientos en esos 10 minutos. Esto es algo también que reivindicamos mucho en nuestra sociedad. Tienes que estar más contigo mismo, tienes que pensar más, conocer tu yo interior. Ojo, cuidado, que depende del momento en el que te encuentres, a lo mejor eso es muy perjudicial. A lo mejor estás pasando una época que ese proceso de introspección te conduce a la rumiación y te conduce a la obsesión. Bueno, lo más importante, yo creo, siempre es dejar de imponerle a la gente lo que tiene y no tiene que hacer. Esto de, hay que bajar el ritmo, hay que estar menos en las redes sociales, tienes que salir más a pasear, pero señora, suélteme el brazo, haga usted lo que le dé la gana y déjeme a mí tranquilo. Entonces, en ese sentido, vamos a utilizarlas de una forma más prudente, pero no pretendamos que estar en Twitter o en X durante todo el fin de semana vaya a conseguir llenar nuestro tiempo de forma significativa. Esto no va a suceder, no va a suceder. Y al final, a mí, al menos, tengo el límite como en torno a los 15 minutos. Vale. A los 15 minutos de estar haciendo el scrolling, me asalta el aburrimiento. Y además a mí el aburrimiento me habla, claro. Conozco muy bien mi aburrimiento. De tú a tú, ¿no? Como no podría ser de otra manera. No, esto es interesante porque en muchos casos pensamos, ¿no?, que hay que ser consciente de ese aburrimiento, consciente de forma metarreflexiva para reaccionar frente a él y para nada. O sea, uno se está aburriendo y antes de que te des cuenta y puedas pensar nada, ni desplegar conscientemente un catálogo de opciones, ya te has sacado el móvil del bolsillo y ¡uy! ¿Cómo he llegado hasta aquí? Bueno, pues a mí me pasa eso menos frecuentemente que al resto porque soy muy consciente, ¿no? Estoy hipervigilante siempre de mi aburrimiento. Pues a los 15 minutos me asalta y me dice, ¿y a ti qué te importa todo lo que está contando aquí esta gente? Y tengo que cortar. Pues esto nos pasa un poco a todos, ¿eh? Nos pasa a todos, seguro. Y además, leyéndote, pensaba algo que está muy relacionado con esto, y es que claro, hablamos del aburrimiento como tú decías, que es un fenómeno multifactorial y complejo y además que requiere una aproximación holística, ¿no? Y a mí me hizo gracia leyendo el libro porque creo que hiciste una trampa parecida a la que hice yo en el mío con el título, porque yo lo titulé La realidad no existe y luego dentro digo que yo creo que sí que existe. Y tú dices que lo titulaste La enfermedad del aburrimiento y dentro dices que en realidad el aburrimiento no es casi nunca una enfermedad, ¿no? No, no es una enfermedad, eso es una metáfora. Claro, una metáfora pero que tiene distingue mucho gancho. Yo estudié publicidad y comunicación. Claro, se tiene que notar. Y luego distingues varios tipos de aburrimiento, en una especie además de escala de aburrimiento, de insalubridad, ¿no? Cuéntanos un poco cuáles son esos tipos. Vale, pues digamos que la forma que yo tengo de aproximarme al aburrimiento es clasificándolo en la medida de si resulta funcional su experiencia o no resulta disfuncional. Todas las emociones negativas cumplen una función. Con el aburrimiento nos cuesta más verlo, pero con el miedo se ve de una forma tan inmediata. ¿Cuál es la función que cumple una emoción negativa como el miedo? Pues prevenir que te expongas demasiado, que te arriesgues más de la cuenta. Si el miedo se apodera de ti, deja de cumplir esa función. Quizá, si al final está en todas las facetas de tu vida, en todos los espacios, deja de cumplir esa función. Con el aburrimiento sucede algo parecido. La función del aburrimiento es alertarte de que esa situación con tu realidad presente, esa realidad puede ser de lo más complejo como tu matrimonio, a lo más absurdo como este libro me está desesperando, esto no cumple con mi necesidad de excitación cortical, me están bajando esos niveles. Entonces, en el momento en el que te da esa alarma, esa alerta, a través del dolor, a ti te obliga a tener que introducir un cambio en esa situación. Porque somos seres, ya lo decía Kant, que tratan de huir del dolor y buscan permanecer en el placer, como es lógico, excepto en los casos de sadomasoquismo. Pero bueno, que no deja de ser lo mismo. Al final, sí, al final se muerde la cola. Uy, nos estamos desviando. Total, que en ese sentido, el que te obligue a introducir un cambio hace que te mantengas en movimiento, que te libres de situaciones que para ti no aportan valor ninguno, que no tienen significado.
Blumenberg dice que si no fuese porque nos aburrimos de las cosas, nos quedaríamos estancados. Si no fuese porque yo un día me aburrí de encerrarme en mi cuarto con mis pósters de Marilyn Manson a escuchar música muy fuerte y a quejarme de que el mundo no me entendía, pues yo no estaría aquí ahora mismo. Claro. Marilyn Manson sí está. Pero no estaría aquí, estaría en mi casa. Es decir, no hubiese sentido ese impulso de dar un paso al frente o al lado, o incluso quizá hacia atrás, y explorar ese horizonte de posibilidades latentes. Eso es un aburrimiento funcional, aquel que te impide que sigas deglutiendo una situación que no te aporta nada. Sin embargo, el aburrimiento se puede experimentar de manera disfuncional cuando no somos capaces de cumplir ese círculo, de completarlo. Esto sucede en dos situaciones. Una de ellas es la que conocemos como padecer aburrimiento crónico. Y hablamos de personas que ya sea porque están viviendo un trauma, por un rasgo de su personalidad, por un mal funcionamiento a nivel neurofisiológico. Esto es complicado de demostrar a día de hoy, pero cualquiera que sea el motivo, es endógeno y esa persona se siente incapaz de diseñar una estrategia de huida frente a esa situación que le está aburriendo. O como diría Tolstoy, es incapaz de imaginar un escenario más deseable que aquel en el que ha nacido el aburrimiento. Y se queda atrapada en esa frustración, en ese vacío, en ese dolor. Eso por una parte. Otra forma distinta de experimentar el aburrimiento de manera disfuncional es lo que yo he etiquetado como aburrimiento situacional cronificado, para distinguirlo de esta otra forma de aburrimiento crónico. En este caso, la causa patológica no es endógena, sino exógena. No es el individuo, sino el contexto. Y se trata de un aburrimiento en el que tenemos muy claro qué situación sería más deseable que aquella que nos ha conducido al aburrimiento, pero no podemos ponerla en práctica. No podemos escapar. No podemos, no nos está permitido. Imaginad, por ejemplo, en esta sala que alguien ha venido para acompañar a otra persona y quedar bien con esa persona. Ya lo siento, ¿eh? Ya lo siento. Ya lo siento yo también. Claro, esa persona puede empezar a experimentar aburrimiento. Es posible que sea muy capaz de diseñar consciente o inconscientemente una estrategia de huida. Pues me voy a bajar al bar de abajo a tomarme una caña, o me voy a donde quieras, o me voy a sacar el teléfono móvil. Pero no la puede poner en práctica porque tiene un objetivo en el horizonte que quiere conseguir, que es quedar bien con esa persona. Bueno, podemos soportar, ¿no?, ese ratito de malestar. Ahora imaginaos que este podcast, en vez de 1 hora aproximadamente, durase 1 mes o durase 1 año. Ese aburrimiento se cronifica, y no porque tú no seas capaz de salir de él, sino porque el contexto no te lo permite. Hay contextos más complejos, las prisiones. En la prisión estás obligado a permanecer en un entorno que quizá no te estimula adecuadamente, y a pesar de que tú sabes muy bien qué te gustaría estar haciendo para ocupar tu tiempo... Cualquier cosa menos eso, probablemente. Pues no te queda otra que aguantarte. Al final, ambas formas de aburrimiento disfuncional conducen a lo mismo, a quedarte atrapado en el dolor, y si el dolor se extiende demasiado en el tiempo, podemos acabar cayendo en lo que se conoce como hastío, como el ennui, que dice la palabra francesa, ¿no? Es el aburrimiento profundo, en el que a veces ya somos incapaces de saber de dónde nació ese aburrimiento, y de hecho ya no queremos siquiera poner una estrategia de huida en práctica, ni aunque lo sepamos, porque ya nuestra vida se ha vaciado completamente de sentido, que es el aburrimiento que tanto le gusta a los filósofos. Me has recordado varias cosas, voy a tratar de poner orden en y yo voy a intentar cabeza. ser más escueta en mis respuestas. No, está muy bien. Me has recordado varias cosas. La primera, una conversación que estábamos teniendo antes entre bambalinas, de ese hastío y de cómo se relaciona con la vida política, que la vamos a dejar de lado de momento. Y luego me estaba acordando de un neurólogo que se llama David Eagleman, que yo no he leído el libro, he leído otros de él, pero ese no, creo que ha escrito un libro que se llama Suma, en el que explica cómo hay
nuestra vida es el resultado combinado de un montón de experiencias que se van alternando. A ti creo que te he leído o he escuchado explicar que creo que se calcula que nos pasamos, no sé si son 2 años de nuestra vida aburridos, creo recordar, ¿no? Y este hombre explica que, claro, que la gracia de la vida es que las cosas nos pasan alternadas y no seguidas, porque 2 años seguidos aburridos, un mes de podcast seguido sería muy duro, 2 años seguidos sería muy duro. E incluso, hay gente pato, ¿eh? Él contaba, él decía de broma, dice, incluso, imagínate que tienes sexo durante 1 año a lo largo de toda tu vida, si es todo seguido va a ser un poco complicado, ¿no? Claro, entonces, posiblemente la parte de la funcionalidad, del aburrimiento funcional viene en permitirnos disfrutar más del resto de experiencias, ¿no? Y has mencionado además algo que está íntimamente relacionado con el aburrimiento, que son las estrategias de huida. Y a mí me parece un tema fascinante, en especial por cómo te he oído abordarlo, porque, corrígeme si no es exactamente así, ¿vale? Pero explicas que solemos afrontarlas de forma básicamente automática o mecánica. Y eso para mí es un aspecto clave en la vida, darte cuenta de qué cosas haces de manera automática e intentar meter una capa de intencionalidad. Obligarte. Claro, obligarte. porque hay un tipo que si no lo conocéis os animo a investigar, que es Alejandro Dolina, que tiene una frase maravillosa que dice: la gente no quiere leer, quiere haber leído. Entonces yo creo que muchas veces lo que se interpone entre nosotros y lo que queremos haber hecho es lo que hacemos por en medio, ¿no? Y esa capa de intencionalidad creo que te puede cambiar la vida. Y no lo digo en el sentido de vendehumos ni de cambiártela profundamente, pero sí de que acabes haciendo cosas de las que realmente vas a estar satisfecho después de haber hecho, ¿no? Han quedado un poco trabalenguas esto, pero espero que se haya entendido. No, está clarísimo. ¿Qué capacidad de actuación? Todo esto es una forma muy larga para llegar a una pregunta que es: ¿qué capacidad de actuación crees que tenemos sobre nuestras estrategias de huida? Porque tú has mencionado antes que eres hiperconsciente y que aún así te tardas 15 minutos en decir qué leches hago yo haciendo scrolling, ¿no? ¿Qué capacidad de actuación tenemos sobre esas estrategias de huida? Pues la mala noticia es que cada vez menos, cada vez menos. Y explico. A mí me gusta utilizar para hablar de esto de las estrategias de huida la metáfora del catálogo. Vale. A veces también utilizo la metáfora, bueno, pues como si acabases de adquirir el smartphone y te viene casi sin aplicaciones, ¿no? Y eres tú quien tienes que decidir qué aplicaciones te descargas, otras te las acabas descargando por obligación, otras te vienen, si te descargas esta tienes que descargarte, bueno, entonces... Si sales con Pepito, ahora te toca ir a sitios como este, ¿no? Ahí está un poco la cosa. Vale. Entonces, me gusta pensarlo de esta manera. Tenemos un catálogo, imaginad también, puede ser un catálogo de IKEA. Es un catálogo que nosotros vamos llenando a medida que crecemos, un catálogo que va cambiando a medida que se reajustan nuestras expectativas, que nuestra necesidad de estimulación cambia, porque esta necesidad de estimulación que decía depende tanto de factores biológicos como culturales, no se mantiene evidentemente desde que eres niño hasta que eres anciano. Al contrario, y de hecho es que la parte cultural tiene un peso tremendo. La sociedad nos dice que debería estimularte y que no solo nuestra sociedad. A los monjes medievales que comentábamos también antes, también se les decía qué debería estimularle, que era la contemplación de la divinidad. Pues a nosotros también se nos dice, ir al museo debería estimularte, ver Gran Hermano VIP 25 no debería estimularte, y ese es el motivo por el que si a ti te aburre ir al museo, te da vergüenza decírselo a la gente. Pero si te aburre ver Gran Hermano VIP, lo cuentas sin ningún problema, porque está bien que te aburra y que no te estimule. Pues bien, van entrando unas estrategias, unas opciones, van saliendo otras. Cuando somos niños tenemos el catálogo prácticamente en blanco y estamos deseando llenarlo y sabemos que hay mucho por conocer. A medida que maduramos, vamos dando forma a ese catálogo y cada vez vamos tratando de incluir opciones que reporten bienestar a más largo plazo. Ese catálogo lo llenamos tanto con esas opciones que yo llamo personalizadas, que son las que has tenido que pensar un poquito, te has tenido que lanzar a la piscina, experimentar, ir a esa cita que no te apetecía nada, ir a ese museo que no te apetecía tampoco. Has tenido que poner de tu parte y lanzarte y reflexionar y hacer reevaluación sobre cómo te están afectando. Pero, por desgracia o por suerte, ese catálogo está también mezclado con muchas opciones predeterminadas, que además están tan fácilmente accesibles y hay que pensar tan poco para acceder a ellas. ¡Pum! Netflix. ¡Pum! YouTube nos encanta. Están tan a mano, que al final tendemos
a cogerlas siempre. Ahora mismo yo creo que nuestros catálogos están superando las opciones predeterminadas a las personalizadas. Vale. Incluso los que nos encontramos entre los 30 y los 40. Que se supone que es un momento de madurez en el que deberías estar ya equilibrando ese catálogo. En la adolescencia es lógico que lo llenes más con entretenimientos predeterminados. En cualquier caso, lo que sucede en el momento en el que empiezas a aburrirte es que tienes que diseñar esa estrategia de huida, que no significa otra cosa que echar mano de algo del catálogo o intentar probar algo nuevo y meter algo distinto en el catálogo. Esto es bastante jodido, porque ya implica salir de la zona de confort. Sí. Ahora bien, el que tú tengas que incluir algo nuevo de ese catálogo en tu presente no significa que cuando tú te estás aburriendo te sientes en el sofá de casa y digas, oh, voy a desplegar mi catálogo de opciones, a ver, de entre todas ellas, ¿cuál podría escoger? Y pasar de la potencia al acto, que diría Aristóteles, en este preciso momento, de manera que me reporte un estado de bienestar que acabe con este sufrimiento. No, eso no sucede. Eso no sucede porque el cerebro no funciona así. El cerebro lo que pretende y lo que busca siempre y hacia lo que evoluciona es ahorrar energía. De forma que sin que tú tengas que hacer ese costoso y energético proceso de conscientemente acceder a tu catálogo y desplegarlo, el cerebro lo hace por ti y recupera opciones que te han funcionado en el pasado. ¿Por qué digo que ahora, que cada vez lo tenemos peor? Que cada vez lo tenemos peor a la hora de llenar ese catálogo con opciones que resulten significativas para nosotros. ¿Por qué deberíamos hacerlo? Quizá también hay que clarificar esto. Porque esas opciones son las que tienen sentido y significado para ti. Son las que realmente te van a hacer sentir satisfecho y que estás colmando tu tiempo de una manera satisfactoria. ¿Por qué digo también que estamos peor? Por la inteligencia artificial y los algoritmos. Sí, yo no soy en absoluto, ni soy catastrofista de la tecnología, ni soy hater en absoluto. Y aparte me revienta el alma la gente que es súper hipócrita con este tema, ¿no? Que está siempre despreciando los avances tecnológicos, usando la tecnología para hacerlo. De forma que, ¿qué pasa con esos algoritmos, esa inteligencia artificial? Que ahora tu cerebro ni siquiera inconscientemente tiene que esforzarse por recuperar una opción del catálogo. Porque cuando terminas de ver una película en Netflix, la inteligencia artificial ya te está diciendo cuál tienes que ver después. Así que tu cerebro no tiene que hacer nada. Ya ni proceso consciente, ni inconsciente, ni nada de nada. ¿Qué significa eso? Que cada vez vamos a ser menos capaces de llenar nuestro catálogo con opciones personalizadas. Eso o que explotemos. Una cosa que suelo hacer cuando grabo entrevistas y que no estoy haciendo cuando las grabo en directo es tener una libretita para apuntarme los melones que se me ocurren. Ay. Pero bueno, voy a ver si recupero unos cuantos, ¿no? Porque has dicho varias cosas que me parecen súper interesantes. Creo que en esa dificultad adicional que tenemos ahora, que tú hablabas de la inteligencia artificial, yo creo que más que la inteligencia artificial, que también esa capacidad de hiperpersonalización que tiene, creo que en general todo lo que tiene que ver con la inmediatez nos dificulta poder reflexionar, porque claro, olvidémonos de la inteligencia artificial, el mero hecho de llevar un ordenador en el bolsillo hace que en décimas de segundo ya estemos conectados a eso, ¿no? Y estaba pensando en estrategias para intentar evitar eso, que a mí, de forma completamente modesta y sin pretender prescribir a nadie, pero que a mí me han funcionado, y a veces es tan sencillo, creo, como saber que si vas a acabar viendo Netflix o si vas a acabar viendo una plataforma de streaming, hagas una preselección en otro momento y tengas tu lista preparada, ¿no? Yo tengo una lista y yo me pongo reglas. Yo es que soy muy cuadriculado. Yo me pongo reglas, ¿no? ¿Se la estás jugando al algoritmo? Siempre. No, pero yo me pongo reglas como persona cuadriculada, ingeniera y demás. Entonces, una de mis reglas durante mucho tiempo fue, oye, no vas a ver ninguna película de los últimos 5 años hasta que veas películas clásicas. Entonces hago mi lista de pelis clásicas. Entonces, cuando me siento porque me aburro y me siento a ver una peli, voy a la lista, no voy al algoritmo, ¿no? Y creo que en general yo soy muy partidario de modificar el entorno en el que estamos como una forma de hackear a lo que nuestro cerebro tiende, ¿no? Sacarle provecho, desde luego, no odiarlo ni
Claro, y esto además tiene que ver con otra de mis obsesiones particulares, que es el locus de control, ¿no? Que es lo que, como los psicólogos llaman, a dónde ponemos la responsabilidad o la agencia de lo que nos pasa en la vida, si es fuera de nosotros o dentro de nosotros, ¿no? Y en general yo intento ponerla dentro de mí, lo cual no es necesariamente mejor, porque es bueno para unas cosas y malo para otras, ¿no? Pero volviendo a tu definición, y hablábamos de niveles de estimulación esperados, yo siempre que veo una definición que incluye enfrentar lo que recibimos frente a lo que esperamos, pienso que se puede actuar en los dos lados de la ecuación, en lo que recibimos, pero también en adaptar lo que esperamos. Y esto de alguna forma extraña se vincula en mi cabeza con ese síndrome de Peter Pan que tiene nuestra generación, yo en particular muy acusado, y en cómo parte del miedo que mucha gente creo que tiene a la vida adulta tiene que ver con no reajustar sus expectativas, ¿no? Entonces, ¿cómo piensas tú sobre ese ejercicio de adaptar los niveles de estímulo esperados a las distintas fases de la vida? Me encanta además que hayas utilizado el término de reajuste de expectativas, que es un término que yo utilizo muchísimo en mi trabajo con las personas mayores, porque efectivamente en ocasiones lo que sucede es que tú tienes ese catálogo muy bien armado, ¿de acuerdo? Y un cambio sobrevenido bloquea quizá las 8 o 9 opciones más interesantes y más personales de ese catálogo, de forma que de repente te quedas completamente desorientado. Y es tan importante ser capaz de hacer ese reajuste de expectativas. Yo soy una persona que mide mucho la inteligencia del resto en función de su capacidad de adaptación al entorno. Me parece esencial, pero en lo que estás diciendo, a ver cómo te lo digo. Sin miedo. Tus palabras encierran también un peligro. ¿Vale? Y es el hecho de llegar al punto de pensar que toda la responsabilidad recae en nosotros y que tienes que reajustar tus expectativas constantemente. Y si me lo permites, te hablaré de cómo lo veo, cómo lo proyecto, Sí, claro. en mi trabajo con las personas mayores. Una persona mayor pasa a vivir a una residencia. Dentro de su catálogo, una persona de 90 años, dentro de su catálogo de opciones, algo con lo que llenaba el tiempo de forma muy significativa era cocinando. Pero ahora está en una institución donde no le permiten entrar a la cocina. No pedimos, no queremos que ella haga la comida, que trabaje en la residencia y haga la comida para todo el mundo. Pero ella ha manifestado que echa mucho en falta por lo menos poder ayudar, lavar las patatas, quitar las hojas de la lechuga. ¿Tiene que reajustar sus expectativas? No. Lo que hay que reajustar es el contexto. ¿Por qué demonios no se le deja a esa señora que materialice su estrategia de huida? ¿Por qué no? Entonces, estoy de acuerdo en que ese reajuste hay que hacerlo. Obviamente, tampoco nos podemos abrazar a ese otro polo, a ese otro extremo acomodaticio del es que la sociedad está en contra de mí y se tiene que adaptar completamente a mí. Por supuesto que no. Al final siempre Aristóteles lleva la razón siempre en todo. En todo. En todo. Está en el término medio. Es decir, hay que prestar atención a cada situación particular. Pero si nos quedásemos con esa máxima de, oye, pues quizá te estás aburriendo más de la cuenta porque no has sido capaz de hacer un ajuste preciso de tus expectativas. Vamos a ver cuáles de ellas debes ajustar y cuáles de ellas pues debes de perseguir y debes de luchar por conseguir. Claro. Pero eso también es importante, que no perdamos esa rama reivindicativa. No, claro, por eso decía lo de que no es mejor ubicar tu locus de control en ti mismo que la otra opción, porque las dos son disfuncionales en el contexto erróneo, ¿no? Y en un contexto en el que no tienes capacidad de cambio, pues da igual que te empeñes en que depende de ti, porque si no puedes cambiar, no puedes cambiar. De todas formas, hay colegas que piensan que el aburrimiento siempre es reactivo. Y yo estoy de acuerdo hasta cierto punto. Es decir, se supone que el aburrimiento se torna disfuncional cuando no puedes reaccionar a aquello que te está causando aburrimiento. Pero al final, si ese aburrimiento, si ese sufrimiento permanece en el tiempo, siempre hay una respuesta. Una respuesta que suele darse en forma de estallido, explosión, respuestas desadaptativas. Al final, el aburrimiento siempre sale por alguna parte.
Y es curioso cómo, además, hemos hecho ese recorrido, ¿no? Hemos empezado hablando del aburrimiento funcional, es decir, del aburrimiento como lo que es para la mayoría de nosotros la mayor parte del tiempo, que es una molestia o una incomodidad, y puede acabar convirtiéndose, y hemos hablado también de eso, en una tortura, porque nos impide huir de ello. Has hablado del encarcelamiento como castigo, y también hemos hablado de la gente mayor en las residencias. Y tú has dedicado mucho tiempo a estudiar precisamente el impacto que tiene en ellos, y a mí es algo que me fascina. ¿Cómo? Algo has anticipado, ¿no? Pero ¿qué conclusiones has sacado tú? Sé que todavía no están los resultados del estudio, pero ¿qué conclusiones has sacado tú sobre cómo viven esas personas, además en esos últimos años de su vida, que es un periodo particularmente sensible para todos y que nos va a tocar a todos, ¿no? Esperemos, Sí, si claro. tenemos suerte, sí. Bueno, hay que puntualizar eso. El proyecto, para el que no lo conozca, se llama Pre-Board. Yo lo estoy dirigiendo, yo lo creé, yo lo estoy ejecutando, yo voy a hacer el tratamiento de datos y Vale. actualmente estoy a puntito de terminar la fase de trabajo de campo. Es Vale. decir, me quedan 2 residencias y se acabó. Ya estoy cansada también de tanto viaje. Y sí, hay algunas conclusiones preliminares. Una de ellas, quizás deberíamos hacer un poco hincapié en qué tipo de aburrimiento disfuncional experimentan Sí. ellos. Y es que experimentan tanto de tipo crónico como cronificado y, por supuesto, profundo. Algunas personas experimentan aburrimiento crónico porque no son capaces de hacer ese reajuste de expectativas, porque el trauma que les supone pasar a vivir institucionalizados, de haber perdido su autonomía, O la persona que tenían al lado muchas o la veces, persona ¿no? que tenían al lado, por supuesto, en casos de viudedad también pasa constantemente, también lo he visto. Bueno, pues de repente aquello que otorgaba sentido a tu tiempo desaparece. O sea, hablamos de personas que quizá antes sí sabían lo que querían y que, llegado el momento de la entrevista, les preguntas y te dicen, pues no sé, es que no le encuentro gusto a nada ahora mismo. Jolín, ¿qué ha pasado ahí? Pues es ese cambio, ¿no? Ese ejercicio de reajuste que hay que hacer en muchos casos. Luego hay un porcentaje también significativo que padece ese aburrimiento situacional cronificado, que al fin y al cabo es el que a mí me interesa, porque no siendo mi background perteneciente a la psicología y la psiquiatría, yo no puedo ayudar a esas personas que están pasando un mal momento, que están pasando un trauma y que han visto su catálogo de opciones bloqueado. A mí lo que me interesa es el aburrimiento que permanece en el tiempo y que encuentra su causa en la propia institución, en lo constrictiva, limitante que es esa institución. Porque a mí lo que me interesa es detectar cómo podríamos flexibilizar esos protocolos de seguridad de forma que las instituciones, las residencias de mayores mejoren y posibiliten a los mayores poner en práctica sus deseos sus estrategias de huida, ¿no? Los escenarios más deseables que ellos contemplan. Muchos de ellos pasan de este último tipo de aburrimiento al aburrimiento crónico. Es decir, entran a la residencia sabiendo muy bien cómo quieren ocupar su tiempo, pero tras darse contra un muro durante meses, quiero hacer esto, eso no se puede hacer, déjame, siéntate, no te levantes, no vaya a ser que te caigas. Llega un momento en el que de repente te dicen, pues ya no lo sé, ya no sé qué quiero hacer. Y es durísimo. Y ya te encuentras, aunque afortunadamente es el porcentaje más bajito, aquellos que han entrado en la fase de aburrimiento profundo. Aquellos a los que les preguntas, ¿y a usted cómo le gustaría ocupar su tiempo ahora? Y te responden, Que no quieren. yo lo que quiero es morirme. Yo lo que quiero es morirme ya. Ya nada tiene sentido. Yo ya no sé qué le da sentido a mi vida. Y esto es también tremendamente duro, pero bueno, en principio sí que me gustaría en el futuro que este proyecto crezca, poder tener un equipo multidisciplinar, y yo me encargo más de la parte institucional y trato de guiar a las residencias para que sean más flexibles y que esa otra parte del equipo pueda encargarse, pues, de ofrecer terapia de readaptación de expectativas y lo que sea necesario, ¿no?, para abordar los distintos tipos de aburrimiento disfuncional.
Hablaba con Marcos Vázquez en la última entrevista que hice, que en relación a su libro, ha sacado un libro sobre longevidad, y algo que correlaciona muy bien con la longevidad en los últimos años de vida es precisamente la sensación de propósito, tener una sensación de propósito. Está bastante estudiado cómo ante la falta de propósito, no es ya que la gente se quiera morir, es que los cuerpos se apagan. Y Completamente. seguro que todos conocemos casos. El caso de mi abuelo fue así, se murió mi abuela, y él estaba bastante sano y nada, duró pocos meses más porque de repente perdió el propósito vital, ¿no? Oye, alejándonos por un momento del aburrimiento y salvando las distancias, tu experiencia visitando y entrevistando a personas mayores me recuerda un poco a la de una enfermera australiana que se llama Bronnie Ware, que pasó, creo recordar que fueron 8 años de su vida acompañando a enfermos terminales en los últimos años, en los últimos meses de vida, ¿no? Y después escribió un libro sobre los arrepentimientos que tenemos ahora en el momento en el que nos morimos, ¿no? Y yo me imagino que, más allá de las conclusiones sobre el aburrimiento, tú habrás sacado tus propias conclusiones para tu vida de hablar con gente mayor. ¿Con qué aprendizajes te has quedado tú? Es complejo, ¿eh? Es muy complejo. He aprendido a ser más paciente, a darme cuenta de que, sí, desde luego, a darme cuenta de que cada persona lleva su ritmo. Ahora soy más respetuosa y sobre todo muy cuidadosa a la hora de no tratar de imponer a los demás ni mis propias expectativas ni mis ritmos, que es algo que hacemos mucho con ellos, el pensar, es que se pasa 4 horas sentado en el sillón toda la tarde. Oiga usted, es que su ritmo no es el mismo que el tuyo. Las personas nos movemos en el estar y el hacer a lo largo de nuestra vida y hay periodos más de estar y periodos más de hacer. Entonces no hay que proyectar tu necesidad de estimulación en otras personas, ni tratar, por supuesto, de obligarles a que se adapten a tu ritmo. Me he dado cuenta también de que esa etapa de la vida, a pesar de que actualmente los medios de comunicación están haciendo un esfuerzo ingente por mostrarnos que es la etapa de las oportunidades, la nueva juventud, a partir de los 80 es cuando empieza tu vida, esas personas no han entrado a una residencia nunca. No han entrado nunca. Lo que yo me doy cuenta es de que es una etapa muy dolorosa. Es la etapa de la reevaluación. De empezar a pensar, ¿lo he hecho bien? ¿No lo he hecho bien? ¿Qué relación tengo con las personas que he conocido a lo largo de esta vida? ¿He aprovechado mi tiempo? Antes hablabas de esta necesidad de inmediatez que tenemos ahora, y yo esto siempre lo relaciono con la muerte de Dios. El hecho de saber que ahora solo tenemos esta vida y que es finita, nos empuja a querer vivirlo todo, porque no querríamos vernos en el último tramo de nuestra vida, ya con poca fuerza para emprender proyectos nuevos, arrepintiéndonos de no haber exprimido nuestro tiempo al máximo. Y por eso es por lo que queremos vivir las experiencias más chulas, de forma rápida, que te dé tiempo a hacerlo todo en una misma tarde y además a sacarte un selfie para enseñárselo al resto y que el resto descubra que lo estás haciendo bien, que estás cumpliendo con tu obligación de exprimir tu tiempo y no eres un fracasado. Bueno, pues de alguna forma es ese momento, el momento en el que pasas mucho tiempo sentado porque estás pensando. Estás pensando no solo en lo que queda atrás, sino en lo que viene por delante, que les da también mucho miedo. La cuestión de la muerte. Entonces, de alguna manera, creo que me ha servido para poner un poco los pies en la tierra. Uh-huh. Yo siempre he sido una persona que tiene temor a la muerte y me he dado cuenta de que llega un momento en el que desciendes a ese estar permanente y un buen número de personas se sienten preparadas. Se sienten preparadas para ese momento. Y eso me ha causado un gran alivio. Decía, eso, mira, me recuerda a Montaigne, porque hice unos cuantos capítulos sobre Montaigne, y Montaigne tuvo una experiencia cercana a la muerte, joven, con 30 y tantos. Y ahí se dio cuenta de que, o lo que él se guardó para sí, no sé si será así siempre, tenía una frase algo así como, no te preocupes por la muerte porque cuando ella llegue tú ya te has ido. De alguna manera, él sintió que se estaba muriendo, aunque no se murió al final, y se dio cuenta que era poco más que quedarse dormido. Él lo contaba así. No sé si todas las experiencias son así, sospecho que no, pero creo que
rememorando también sobre lo que decías de esta enfermera australiana y de los arrepentimientos. Mira, ella, no me acuerdo del orden, pero hablaba seguro de no haber vuelto a hablar con esa persona con la que debería haber tenido una conversación, no haber pasado más tiempo con las personas que me importaban, no haberme permitido ser como quería ser. Claro, y esos arrepentimientos, no sé si los arrepentimientos, pero las preguntas nos las vamos a hacer todos. Yo pensaba en mi abuelo, que justo lo estaba mencionando ahora. Yo tuve la suerte de vivir casi puerta con puerta con él durante muchísimos, con los dos, con mis abuelos. Y mi abuelo, que era una persona profundamente religiosa, también te expresaba sus dudas. Se está acercando el final de mi vida y yo creo en esto, pero si no es así, ¿qué pasa, no? Es que a la inversa sucede igual. Claro. Yo no creo en esto, pero cuando estás a las puertas dices, voy a rezar por si Por si acaso, al ¿no? final. Por si acaso. ¿Qué tengo que perder? Esto es Claro. un segundo. Claro. Oye, hemos hablado de los mayores, pero hay otra población que está especialmente vinculada al aburrimiento, y lo has mencionado tú de pasada antes, que son los niños. Yo tengo una renacuaja de 9 meses en casa, que de momento... ¿De 9 meses? Sí, si se ¿Todavía no habla? No, por eso te voy a decir, de momento si se aburre, lo más que hace es gatear a otro sitio, protestar un poco, pero estoy seguro que llegará el día en que empezará a decir eso de papá, me aburro, papá, me aburro. A mí me solían responder que me comprara un mono, y bueno, yo era un niño muy entretenido y me buscaba la vida, pero supongo que habrá respuestas mejores a esa. Y me interesaba conocer tu opinión sobre cómo gestionar esa relación que los niños tienen con el aburrimiento. ¿Cómo crees tú que hay que abordarla? Pues te voy a contar dos cosas. La primera, si te decían eso era porque no querían hacerte caso. No tenían ganas de prestarte atención en ese momento. Lo cual es lo más normal del mundo, porque Claro. tenía que ser pesado. Puede ser, depende de cómo de inquieto fueses y esa necesidad de estimulación. Claro, decía en segundo lugar que ese catálogo de opciones, en el momento en el que estás en la infancia, es que está todo por construir y te das cuenta de que entran cosas constantemente y salen cosas. Ya verás cuando llegue el momento de papá, ahora quiero ir a karate. Papá, ya no quiero ir más a karate. Hijo mío, ha pasado un mes. He pagado la matrícula para nada, te he comprado el kimono. Pues es así, ¿no? ¿Tú has hecho karate? Sí. Sí. Llegué. Es cierto, sí. Pero también volví loca a mi madre, que pobrecita. Dicen que siempre que hablamos... Se ha ganado el cielo conmigo. Siempre que hablamos es autobiográfico. Pues puede ser. Y además antes ya advertí que me gusta mucho hablar de mí y contar cosas anécdotas de mi vida. Entonces, a cinturón verde azul llegué. Vamos ahí. No te creas. Bueno, total. El niño se da cuenta de que entran opciones al catálogo, salen, entran, salen, que hay muchas. No es como nosotros, que ya estamos en ese momento que, como decíamos, más o menos tienes una idea de qué hay. Voy a intentar algo personalizado, pero al final acabas diciendo, bueno, ¿y qué será? ¿Salir a pasear? ¿Colaborar como voluntario en alguna asociación? Estaba todo inventado. Cuando, un inciso, cuando Blumenberg dice que el aburrimiento pudo ser el inicio de toda la evolución, de toda la cultura, claro, macho, pero es que el Homo antecesor lo tenía todo por descubrir. Nosotros ya... Claro, pero yo siempre he pensado eso. Quiero decir, tenía que haber un tío muy aburrido para que se pudiese a frotar palitos a ver si salía fuego. Pero tenía que estar muy, muy aburrido. Bueno, yo estoy convencida de que es el motor de la historia, la verdad, aunque he recibido muchas críticas por esto y abro el paraguas por si acaso. En cualquier caso, lo que tenemos que tener claro es que el niño es muy consciente. El niño es niño, pero no tonto. Y es muy consciente de que hay muchas más cosas antes de empezar a seleccionar, a fijar en la pantalla de inicio tus aplicaciones favoritas. Así que es lógico que quiera probar cosas constantemente, que aquello que le encantaba la semana pasada ya no le llame en absoluto la atención. Y es lógico que acuda a ti, que eres el adulto, El su que tiene referente. el catálogo, ¿no? El dueño del catálogo. No es para que seas dueño de su O sea, catálogo. no el dueño, el que lo conoce ya, quiero decir. Claro. Acude a ti no con la intención de que tú te comportes como un payaso durante toda la tarde para resultar estimulante o convertir ese entorno que no le estimula adecuadamente en algo mucho más estimulante, ¿no? No se trata de eso. Lo que te está diciendo el niño es, ¿y ahora qué? ¿Qué más hay? Oriéntame. Dame opciones, ¿no? Oriéntame. Y aquí está nuestro problema. Y esto no es una crítica, que vamos, en absoluto, pero si llegas cansado de trabajar, estás cansado de las tareas domésticas, tu tiempo del deber se come por completo el tiempo del poder,
y tu hijo reclama más trabajo, es lógico que a veces los padres recurran a enseñarle una opción de entretenimiento predeterminado que ya que funciona muy bien, que es, aquí tienes la pantalla, hijo mío, y cállate un mes. Es lógico, pero como padre uno tiene que ser consciente, padre o como adulto que convive, ¿no? O que educa, que trata de educar a un niño pequeño que está construyendo su catálogo, tienes que ser consciente de que a ti te gustaría orientar esas opciones que tu hijo va a introducir en su catálogo. Si tú le dejas y le dices, pues cómprate un burro o haz pis caballito, que lo he oído también, me aburro, pipí caballito. Eso no lo conocía yo. Pues sí, hay muchas. Me las voy apuntando. Efectivo, para decírselas a tu criatura. Si en ese momento tú le dices eso, bueno, pues que se vaya a hacer puñetas y además confío en estos eslóganes tan absurdos que circulan por ahí de que el aburrimiento te hace ser más creativo, así que déjalo que sufra aburrimiento, a ver si se le ocurriese ir a coger la Odisea de la estantería. Seguramente eso no va a pasar. Por lo que sea. Y es muy posible que esas opciones para llenar el tiempo que tu hijo descubra por sí mismo sean desadaptativas en algunos casos. Por ejemplo, pues vaciar los perfumes de mamá que tanto dinero han costado en el lavabo, tirarle del rabo al gato, robar las cartas del buzón de tus vecinos. Cuando eres un poquito más mayor, no te gustará que tu hijo tontee con las drogas y convierta el consumo de drogas en una opción de huida frente al aburrimiento. Así que si te esfuerzas un poco y estás ahí para orientarle y decirle, esa opción, al gato no se le tira del rabo. Ya llevas mucho tiempo con la pantalla. Pues quizá tú le puedes ayudar un poco, ¿no? A estas opciones son más adaptativas y van a ser más funcionales y te van a convertir en el ser humano que yo como progenitor espero que seas en el futuro. A menos que quieras que tu hijo sea Aníbal Lecter. Esperemos que no. Oye, nos vamos acercando al final, pero no quería dejar de pasar la oportunidad ya que estoy contigo, de aprender de ti, pero sobre otro tema. Porque si no me equivoco, das clases... Yo no sé de nada más, además del aburrimiento. Sí, das clases de estética, si no me equivoco, antigua y medieval. Y la estética es algo que me fascina porque creo que es una de esas mezclas en las que es difícil saber qué es innato y qué es cultural, ¿no? Y que yo sepa, hay múltiples estudios científicos que muestran cómo aspectos enormemente sutiles de nuestra apariencia pueden hacer que la gente nos perciba como atractivos o no, sin saber por qué nos perciben como atractivos o no, ¿no? Pero no hay ningún estudio que yo conozca que explique por qué nos parece hermosa una lluvia de estrellas o las plumas de un pájaro o un cuadro expresionista, ¿no? Y así que te voy a hacer dos preguntas muy fáciles. ¿Qué es la belleza y de dónde nace? Ay, las tengo que responder yo, pero yo soy profesora de estética, bueno, ¿no? Pues, ¿por dónde van los tiros? No hago filosofía sobre la belleza todavía. De alguna forma tengo que matizar, ¿vale?, que el conocimiento que yo tengo sobre esta rama está enfocado a la estética antigua, ¿vale?, y medieval. ¿vale?, Es decir, voy aproximadamente desde un Platón hasta un Boecio, pasando por Aristóteles, Plotino. ¿Por qué era bello para ellos lo que era bello? Bueno, pues hay una cosa que me ha encantado, es que además se montan unos debates y unas peleas en clase tremendas, ¿no? Están ahí los platónicos contra los aristotelistas. Hay una cosa que has dicho que me ha gustado mucho, ¿no? Y sobre eso van las clases. ¿Qué parte de lo que consideramos bello la pones tú y qué parte te la pone la sociedad? Porque Platón es muy consciente, por ejemplo, de que hay algo innato, pero él quiere acabar con eso. Platón quiere poder establecer qué es lo bello. ¿Qué es lo bello? Platón quiere que todos lleguemos a un acuerdo acerca de qué es lo bello, porque lo bello se relaciona con lo bueno. Claro. La estética siempre está relacionada con la belleza. Y antes decías también, ¿por qué ciertos rasgos te hacen ver a una persona más bella que a otra? A mí siempre me ha llamado más la atención por qué cuando una persona te cae bien la ves más guapa y si te cae mal la ves más fea. Bueno, pues en este caso, Platón tiene muy claro que hay una parte innata, que sería esa parte dionisíaca de la que hablaba Nietzsche, ¿no? Y hay que combatirla.
Hay que combatirla. Él tiene muy claro que hay que establecer un canon. ¿Sabe qué canon es? El suyo. El suyo, por supuesto. Me encanta cuando se dice por ahí, la filosofía incentiva el pensamiento crítico. Digo, pero es que va, si esto es... Yo digo esto y yo digo lo otro y lo mío es mejor. Y es una pelea constante, ¿no? Como no tengas tú ya de base ese pensamiento crítico, no vas a saber distinguir. Bien, pues Platón tiene esta visión. Todos tenemos que estar de acuerdo en qué es lo bello. Y mis alumnos, que han nacido en torno al año 2000, más o menos... Ánimo. Y, bueno, están por ahí, ¿no? Y no, mucho más. Claro, no entienden esto. Ellos te dicen, pero ¿y por qué hay que ponerse de acuerdo en qué es bello? Si a mí me gusta el reggaetón y a ti el heavy metal, nos respetamos y punto. Eso está muy bien, pero yo les trato de explicar. ¿No os dais cuenta de que si a todos nos gustase el heavy metal, todo sería más fácil? Para ti sobre todo. Platón nos viene a decir justamente esto. Si todos estamos de acuerdo en qué es lo bello, es mucho más fácil llevar una sociedad hacia adelante. Si todos estamos de acuerdo en qué es lo bello, todos estamos de acuerdo en qué es lo bueno, pues es mucho más sencillo. Mientras que Aristóteles le va a decir, Platón, frena que te has pasado, frena un poco y date cuenta de que la parte innata es tan fuerte que la cultura nunca va a poder dominar ese algo que te sale de dentro y que hace que a ti una lluvia de estrellas te parezca bonita, que a mí quizá no me lo parezca. Pero bueno, ¿qué es lo bello? Ahí no me voy a meter, eso es un terreno demasiado pedregoso para mí, pero sí te puedo comentar en ese aspecto que quizá puede tener un sentido en términos morales y políticos el que nos pusiésemos todos de acuerdo acerca de qué debemos considerar bello. Claro, es que te has adelantado a mi siguiente pregunta. Vale. Porque mi siguiente pregunta te iba a decir que era aún más rara, ¿no? Y es si podemos separar la estética de la moral, porque tendemos a percibirlo, como tú decías, lo bueno como bello y lo bello como bueno. Y entiendo además que tendría una utilidad social ponernos de acuerdo sobre eso. Pero al menos pensándolo fríamente y racionalmente deberían ser cosas separadas, pero las juntamos en nuestras cabezas. Ni los profesores de filosofía separamos esto. Es verdad. Yo soy ingeniero. Tienes que... qué suerte. Somos muy cuadriculares. Qué suerte la tuya. Ni así, ni mis propios alumnos que ahora tienen 17, 18 años y están en todo su derecho, por favor, claro que sí, de pensar que el mundo les va a respetar tal y como se muestren, pues yo les voy echando un poquito de agua fría y explicándoles que yo misma he tenido que adaptarme, reajustar mis expectativas en ciertos momentos, precisamente porque es que es inseparable. Es inseparable. Y al final, bueno, la gente te va a juzgar en términos morales en función de cierta presencia o aspecto que tú puedas tener. Tienes dos opciones, ir a calzón quitado y enfrentarte a lo que eso conlleve, o ser inteligente, reajustar tus expectativas de vez en cuando, sin dejar de ser combativo y reivindicativo, sin perderte a ti mismo por el camino, pero priorizando qué tiene más importancia para ti en cada caso. Creo que es imposible separar. Yo me enfrento al juicio de compañeros de trabajo constantemente por absurdideces tan grandes como decir que no me gusta la ópera. Eso es malo. Sí, es malo y me hace ser menos inteligente, además de estar vacía por dentro, tener poco nivel cultural, ser una persona poco leída. Madre mía. No se separa. La facultad de filosofía no se separa de momento. En mi facultad son todos buenos conmigo, son compañeros de otras ramas. Vale. Son de filosofía, pero escisiones. Vale. No, mira, has dicho antes, no sé en qué momento de la conversación, pero has dicho que juzgabas la inteligencia de la gente por su capacidad de adaptarse. Y me has recordado a de adaptarse para perseguir tus metas. Sí, por supuesto. Obviamente. Y me has recordado a una frase que yo creo que le leí a Lázaro Carreter, pero no estoy seguro, que decía que la cultura es la capacidad de cambiar de registro. Que es básicamente la capacidad de decir lo que quieres decir en un registro que se adapte al contexto en el que estás. Y la política es la capacidad de cambiarte de chaqueta. Eso es otra cosa.
Pero bueno, vamos a ir terminando, aunque hay Perdóname, una... es que soy muy guerrera. Me parece fantástico. Vamos a ir terminando, pero hay una pregunta que es obligada en este podcast. Siempre pregunto a quienes pasáis por aquí que qué 3 libros, aunque me valen películas, documentales, videojuegos, lo que sea, recomendarías para entender un poco mejor el mundo. ¿Cuáles recomendarías tú? Vale, en ese caso yo voy a elegir un producto cultural de cada. Venga, dale. ¿De acuerdo? Que gente leída ya tendrás mucha. Pero sí, claro, empiezo con un libro. Empiezo con Tiempo de la vida y Tiempo del mundo, de mi filósofo de cabecera, como no puede ser de otra forma, de Blumenberg. Vale. ¿Quieres un pequeño porqué? Sí, claro. Este libro explica el dolor que nos causa el hecho de ser conscientes de que nuestro tiempo de vida individual es minúsculo en comparación con el tiempo del mundo. De que tu paso por aquí es fortuito, que estás aquí como podrías no estar, que el mundo estaba antes de que tú llegases y seguirá estando después, que a mí lo primero todavía, pero lo segundo me fastidia mogollón. Y creo que a mí personalmente me ayudó mucho a comprender muchas de mis zozobras existenciales, de esas que te acuestas a dormir y te quitan el sueño y se te hacen las 3 de la mañana. Me reía y veía gente reírse en el público porque le dediqué como 3 capítulos del podcast al tema del tiempo. Creo que maté a la mitad de la audiencia, pero es una obsesión absoluta que tengo yo. Pues ya somos 2. Y te diría que a mí me fastidia lo de que el mundo siga después, pero me fastidiaría aún más que se alcance la inmortalidad después de morirme yo. Eso me fastidiaría aún más. Y creo que estamos ahí. Los transhumanistas que se pongan a currar pues ya. Creo que estamos más ahí. Inversión para el transhumanismo y la criogénesis, sí. Bueno, eso por una parte. Ahora te digo un videojuego. Venga. Que vais a pensar, esta chica No, dale. tiene 10 años. No eres la primera que recomienda videojuegos, no te preocupes, dale. Bueno, a mí me encantan los videojuegos, de hecho es algo que he integrado también en mi profesión y también me dedico a hacer investigación sobre videojuegos, sobre todo basados en la Edad Media, pero este no es de esos. Los Sims. Vale. Los Sims es un juego más viejo que el hilo negro, pero no deja de lanzar versiones nuevas. Secuelas, y eso quiere decir algo. Eso quiere decir algo. Es como, wow, ¿no? No para nunca. Este juego es un simulador de vida. Bueno, creo que todo el mundo lo conoce, ¿verdad? Es un simulador de vida. Y a mí, no sé si será por mi mente filosófica y enferma, pero me hacía reflexionar muchísimo el verme mirando de repente una pantalla, controlando a una avatar. ¿Les puteabas a los Bueno, Sims? Sí, claro. Ese es otro tipo de enfermedad. Ver a mi personaje, a mi avatar, haciendo tareas domésticas, calculando cuánto tiempo dedicaba al deber y cuánto tiempo al poder. Y trataba, ¿no?, de hacer una lectura en clave sociológica de nuestra cotidianeidad. No prometo que a todo el mundo le vaya a entusiasmar tanto. No, pero no es tontería porque para programar ese videojuego estoy seguro que ha habido gente que ha tenido que hacer ese tipo de reflexiones muy a fondo para asignar pesos al tiempo del poder, del deber y del poder, simplemente para calcular cómo de feliz está el bichito. Y fíjate que es muy importante que haya un equilibrio entre ese tiempo del poder y tiempo del deber, porque tu personaje se aburre si tiene demasiado tiempo del deber. Al contrario de lo que se suele pensar, creemos que nos aburrimos cuando estamos sin hacer nada en el tiempo de ocio, pero nos aburrimos muchísimo más en el tiempo del deber, cuando estamos haciendo cosas por obligación. Entonces, ese equilibrio entre, oye, cuidado que tu personaje se aburre, pero es que a la vez te aburres tú. O sea, estamos en un nivel ya de recursividad, a mí me fascina. Vale. ¿Y última recomendación? Por supuesto. No te la esperas. No sé. Hasta la has mencionado tú. A un artista. Marilyn Manson. Sí, por supuesto. Por supuesto. Es un artista con el que yo me he criado. Ya me hubiera gustado. Bueno, no los tengo tan claros. No sé yo, meterte en el camerino de Marilyn Manson tiene muchos riesgos. Es un artista que me acompaña desde que tenía 12 años. Tengo 36 actualmente. Siempre ha estado en mi vida. Su trabajo siempre ha sido muy significativo para mí. Y de alguna forma, a mí me ha ayudado a comprender el mundo.
no tengo tan claro que pueda ayudar a otros a comprenderlo, pero creo que en sus letras se puede encontrar mucho consuelo a esas grandes zozobras que tanto me han afligido. O sea, que estoy poniendo en el mismo saco a Blumenberg y a Marilyn Manson. Bien, sin problema. Estaba pensando un montón de cosas a la vez que solo voy a resumir en 2. Estoy preparando un capítulo sobre la utilidad de lo inútil, el libro de Ordine, pero también ese tema, ¿no?, en general. Y creo que era Ethan Hawke, el actor, le preguntaron una ocasión sobre la utilidad del arte. Y él lo voy a masacrar repitiéndolo, ¿no? Pero venía a decir algo así como que ninguno de nosotros pasamos demasiado tiempo pensando en lo que dice un poeta sobre la vida, hasta que se nos muere un ser querido o nos rompen el corazón o lo que sea. Y en ese momento descubrimos cuál es la utilidad del arte, que es la de poner palabras a aquello que sentimos y que nos preguntamos si le ha pasado a alguien antes. Da igual que sea Marilyn Manson, da igual que sea, en mi caso, Extremoduro probablemente, en general... Se han ablandado un poco con el tiempo. A mí me siguen gustando, ¿ves? Pero en general hay estudios por ahí que dicen que la música que escuchamos entre los 15 y los 18 es la que se queda con nosotros para toda nuestra vida, y yo creo que nos pasará a todos, ¿no? Ahora sí que sí, antes de despedirnos, recordemos a todo el mundo dónde podemos seguirte, leer lo que escribes y en general aprender más de ti, y sobre todo comprar tus libros, que suele ser lo más importante. Pues esto está en cualquier plataforma de distribución de filosofía, en las grandes, en las pequeñas. Bueno, pues hay que encargarlo seguramente, pero si uno va a un FNAC, ¿esto luego nos van a pagar la publicidad? No, pero dilo, pues da igual. Si uno va a un FNAC, a un Casa del Libro, a un Corte Inglés, suele encontrarse, pero... La experiencia me dice que si lo encargas en tu librería de pedanía, te lo traen también. Al margen de eso, bueno, tengo página web que es www.josefarrosvelasco.com. Lleva 1 año y medio desactualizada. Mi vida se convirtió en una vorágine y no hay manera de... Porque lo hago yo también. Yo no sé delegar ni trabajar en grupo, así que yo tengo que encargarme de todo. Un día implantaré el josefismo. De manera que os recomiendo mejor que nos sigamos en redes sociales. Estoy, sobre todo, muy activa en Twitter, que es donde está la locura y donde está la pelea. También estoy en Instagram, pero apenas doy la cara por allí. Facebook, LinkedIn, TikTok. Genial. Sí, hombre. Pero en Twitter estoy seguro, y si me mandáis privado y me decís, Josefa, soy yo y estuve aquí contigo, nos seguiremos y nos hacemos amigos, y ahí voy publicando todos los eventos que tengo, apariciones en medios, textos que publico... Todo. Genial, pues hasta aquí la entrevista, Josefa. Ha sido todo un placer conocerte en persona y poder charlar contigo delante de todas estas personas. Así que se me quedan cosas en el tintero que podemos discutir después, así que muchísimas gracias, de verdad. Un placer enorme, un montón de gracias a ti, Jaime, y a todos los asistentes y a todos los que nos vean en diferido. Gracias. Un abrazo. Gracias a todos. Y hasta aquí el capítulo de esta semana. Espero que te haya gustado. La que viene volveremos con otro tema. Mientras tanto, te animo, como siempre, a suscribirte y recomendar Kaizen en tu plataforma de podcast preferida, en YouTube, en redes sociales, o como creo que es mejor, a tus amigos. Así me ayudas a que el podcast siga creciendo. Además, si te gusta Kaizen, puedes unirte a la comunidad, una forma de apoyarlo económicamente, que yo lo agradezco mucho, pero también de tener un montón de ventajas. Tendrás acceso a un foro en el que encontrarás a otros curiosos compulsivos, recomendaciones de cientos de libros y películas, acceso a contenidos exclusivos, a un feed sin publicidad, a los encuentros que organizamos cada mes y también acceso prioritario a los capítulos que voy a grabar con público. Para hacerlo solo tienes que entrar en mi web, jaimerodriguezdesantiago.com, y hacer clic en el banner rojo. Y desde esa misma web o desde mi Twitter, @jaime_rds, puedes hacerme llegar tus sugerencias, tus comentarios, lo que tú quieras. Siempre contesto, aunque a veces tardo un poco. Y recuerda que si quieres participar en el podcast, puedes hacerlo enviando tus notas de audio por WhatsApp al siguiente número, 683-172-622, con el prefijo 34 si lo mandas desde fuera de España. Y esto es todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.